Entonces, hablemos de este método, el método de la secante. Ya habíamos hablado nosotros, este método es muy parecido al de Newton. En Newton, el único problema que encontramos nosotros era que, voy a suponer que esta curva representa la función f de x. Pensemos que esto es así, ¿verdad? Entonces, en Newton decíamos nosotros que nos dábamos un puntito y con ese puntito, x sub 0, f de x sub 0, tirábamos la línea tangente a la gráfica en ese punto. Y nosotros aproximábamos f de x utilizando esa línea tangente. Una línea tangente solo toca en un punto la gráfica. Pero yo les pregunté a ustedes en una clase, no sé si fue a ustedes, pero ahí está en la videoconferencia, que qué desventajas le miraban al método de Newton. Y algún estudiante me mencionó, bueno, La derivada. calcular la derivada, ajá, ¿verdad, Paola? Calcular la derivada puede ser un problema. Que la derivada puede llegar a ser algo difícil, ¿verdad? De conseguir. No imposible, pero en algunos casos puede complicar la situación. Bueno, entonces pensando en ustedes, se les ha diseñado un método. No broma, ¿verdad? El método se pensó pensando en esa dificultad. De que no tengamos nosotros la derivada. Que nosotros sabemos, pues, que la derivada es la pendiente de la tangente a la gráfica en un punto A. Pero la idea es que no tengamos nosotros que estarla calculando. Entonces, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se logra esto? Bien fácil. La única diferencia es que aquí vamos a necesitar 2 puntos. ¿Ok? Vamos a necesitar 2 puntos. Es la única diferencia. Ando buscando el intercepto y como hablábamos recientemente, la gráfica me lo dice, ¿verdad? Es ese puntito ahí donde f de x toca el eje X. Ahí están mis soluciones. Esa es la interpretación gráfica de resolver f de x igual a 0. Entonces lo que yo hago es que me doy 2 puntitos. Coloquémoslo si quieren uno por acá. Y coloquemos el otro a esta altura. ¿Sí? Démosles nombres. Digamos pues que este se llama x sub 0. Y a este denotémoslo como x sub 1. Naturalmente, el punto donde este valor en x tiene imagen en f, se le va a llamar f de x sub 0. Y donde este otro punto x1 tiene su imagen en f, se le llamará f de x sub 1. Denotemos esos puntos. Pongamos que el de x sub 0 es este de por acá. Vamos a ver, le voy a dar color a esto. Supongamos que viene a quedar por acá. ¿Ok? Que ese es el puntito. Y el de x sub 1, supongamos que es este de por acá. ¿Ok? Entonces, pongámosle sus nombres. Este es f de x sub 0. Y este de por acá será f de x sub 1. Entonces, fíjense en qué consiste la técnica que se utilizó para que pudiéramos nosotros tener acceso a la formulita del método de la secante. Lo que hicimos es lo siguiente. Bueno, vamos nosotros a tirar la línea recta que pasa exactamente por esos 2 puntos. Este punto tiene coordenadas x sub 0, f de x sub 0. Y este otro tiene coordenadas x sub 1, f de x sub 1. Entonces, vamos a ver si logramos tirar, pero que se mire, ¿no?
Una línea que pase por esos dos puntos. Así, más o menos aproximadamente. Ya la voy a mover. ¿Cómo le haré para...? Yo creo que aquí la puedo inclinar un poquito más. Así. Ustedes supongan que pasa. Yo creo que ahí está bastante bien, ¿verdad? Que pasa por los dos puntos. Esa línea recta. Esta. Entonces, ¿cómo se le llama a una línea que pasa por dos puntos? Normalmente se le conoce como una secante. Entonces, esta línea es la línea secante. Claro, fíjense, la intersección de esa línea secante con el eje X queda muy cerca. Tendríamos que hacer zoom ahí y ver qué tan cerca queda, pero más o menos la idea es que dependiendo de la forma de la curva, queda muy cerca, pero esta es la idea intuitiva en la que se basó el método de la secante. Queda muy cerca de la raíz que andamos buscando. ¿Ok? Entonces, si yo logro encontrar la ecuación de esta recta, igualarla a cero y despejar, para este puntito que nosotros le llamaremos, a ese puntito le vamos a poner un nombre. Digamos que para nosotros va a ser el X sub 2, ¿verdad? Un puntito donde la recta intersecta el eje X. Va a ser para nosotros X sub 3. Nosotros andamos buscando una formulita. Podremos despejar para X sub 3. Y sobre todo generalizarlo, pues no hablar solamente de X sub 3, sino decir que X sub n más 1, definirlo en términos de los dos anteriores. A ver, no es muy difícil hacer eso, aunque tendremos que utilizar, para generalizarlo, vamos a tener que utilizar precisamente los puntos que nos vamos a dar, los vamos a dar así, ¿verdad? Generalizados, x sub 0, f de x sub 0, los puntos x, y para el punto 1, y x sub 1, y sub 1 para el segundo punto inicial que nos hemos dado. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿será muy difícil si yo conozco dos puntos de una recta obtener la ecuación de esa recta? ¿Será difícil de hacer eso? Yo lo sé. No. No es difícil. ¿Qué hacemos normalmente según la teoría de 110? Encontrar la pendiente. Encontramos la pendiente y cuando ya tenemos la pendiente, La fórmula de punto pendiente. la forma punto pendiente. ¿Importa qué punto utiliza después? Ya no, una vez que ya obtuvo la pendiente, más bien le sobran. Usted solo necesita un punto y tiene dos. Entonces, dependiendo, si usted utiliza, ¿cuál va a ser la pendiente? ¿Se acuerdan? La pendiente es el cambio en Y dividido entre el cambio en X. ¿Quiénes son los valores en Y? F de X1 y F de X0. Entonces, la pendiente M, en lugar de la derivada que calculamos con Newton, aquí la hacemos así, F de X1 menos F de X0, dividido entre X1 menos X0. Ya tiene la pendiente. ¿Qué tiene que hacer a continuación? O bien utiliza el punto X sub 0, F de X sub 0. Por cierto, aquí se me fue mal este paréntesis, tiene que cerrar así. O bien utiliza este con la pendiente para encontrar pues la ecuación de la recta. Con aquella formulita que dice Y menos Y sub 1 es igual a M por X menos X1. Todo esto de forma general, ¿verdad? No con puntos particulares, sino generalizándolo para poder obtener una fórmula. Cuando usted ya la tenga, entonces iguala este punto. ¿Qué coordenadas tiene? Tiene coordenadas, cuando ya haya despejado para Y, ¿verdad? O en general.
¿Qué coordenadas tiene este punto? Tiene coordenadas x sub 3, 0. Y nosotros sabemos que pasa por esta recta. Entonces, donde le haya quedado una x, la variable x, usted lo sustituye por x sub 3. Y donde le haya quedado la variable y, usted sustituye esa variable por 0. Y empieza a despejar para x sub 3. Y obtiene automáticamente una ecuación, una ecuación en la cual hemos despejado para x sub 3 y el despeje naturalmente quedará en términos de x sub 0 y de x sub 1 y de f de x sub 0 y de f de x sub 1. ¿Por qué digo esto? Porque acuérdese, ¿qué es la pendiente? La pendiente es f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Entonces, forzosamente tendrá que utilizar esos términos, ¿no? Bueno, para no hacerles largo el cuento y para no alargar un poco la clase, vamos a ver la formulita que nos ofrece el libro. Porque, por cierto, les voy a decir, dependiendo del punto que ustedes escojan del punto que uno escoja, pues el x sub 0, f de x sub 0 o x1, f de x1, va a llegar a una fórmula u a otra, aunque ambas serán correctas, ¿sí? Ambas le servirán, pero nosotros vamos a unificar eso. Para que no haya divergencia, pues, en las opiniones, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Voy a interrumpir aquí un momento y los voy a llevar a la formulita que aparece en el libro, para que todos la tengan, ¿verdad? Pero ya les dije yo más o menos la idea de dónde se despeja esta fórmula. No están ustedes en ignorancia de ello, de por qué el método tiene sentido, pues, y de dónde vienen los despejes que les voy a presentar a continuación. Lo puede verificar después, ¿verdad? En su casa, ahí con la tranquilidad, haciendo los pasos que yo le dije, usted puede verificar que uno perfectamente puede, a esta fórmula, x sub i más 1 es igual a x sub i menos f de x sub i por x sub i menos 1 menos x sub i sobre f de x sub i menos 1 menos f de x sub i. Yo creo que aquí al libro le hizo falta cerrar un paréntesis, ¿verdad? Les hizo falta ahí, nosotros se los ponemos más adelante. Entonces, fíjese, cuando usted ve x sub i más 1, este es el x sub 2 que nosotros habíamos presentado allá, el que andamos buscando. Bueno, yo le había puesto sub 3, ¿verdad? No sé por qué. Me había saltado un numerito. Cuando regresemos, hay que corregir eso, ¿verdad? No es x sub 3, sino que x sub 2. Entonces, fíjense, aquí se generaliza. Este es el x sub 2. Naturalmente, para que este sea x sub 2 significa que la i vale 1. O sea que este x sub i es el x sub 1 que nosotros vimos allá. Y este x sub i menos 1 es el x sub 0. Están ordenados, pues. En pocas palabras. X sub i menos 1 es el primero. X sub i es el segundo. Y x sub i más 1 es el tercero, para el cual nosotros queremos despejar. Pero queremos tener una fórmula generalizada. Es esta, ¿verdad? Es esta fórmula. Claro, fíjense ustedes que, por ejemplo, aquí aparece la pendiente. Nada más que la pendiente la mandaron a dividir, entonces cambió el orden. Ustedes se darán cuenta si hacen el despeje que tarde o temprano van a tener que mandar a dividir, ¿verdad? Entonces, miren, no me extraña, por ejemplo, a mí que aquí aparezca x sub i menos 1 menos x sub i sobre f de x sub i menos 1 menos f de x sub i. Está muy relacionado con esa formulita de la pendiente que yo les acabé de mencionar hace poco, ¿no? Bueno, en resumidas cuentas, nosotros vamos a tener que utilizar esta fórmula para el método de la secante. ¿Qué sucede cuando yo ya haya encontrado x sub i más 1? Facilito. Para la siguiente iteración, simplemente se desplazan los valores. Yo me voy a quedar para la siguiente iteración con
X sub I y X sub I más 1. Y voy a desechar este X sub I menos 1. Ya no lo necesito porque siempre son 2 puntos los que yo voy a tener. Entonces, quien era X sub 1 en la siguiente iteración va a ser X sub 0. A quien hemos encontrado como X sub 2, para la siguiente pasa a ser X sub 1. Y ya nos deshacemos del valor original X sub 0, que pensamos nosotros que esta fórmula va a ir mejorando su acercamiento a la raíz a medida que vayamos haciendo más iteraciones. Por eso la iteración o el valor más viejito lo vamos eliminando y nos vamos quedando con los más nuevos. ¿Ok? Entonces, si ya tomaron nota de la formulita esta, nos vamos a ir a Excel para aplicarla ya, ¿verdad? Un ejemplo particular. Voy a dejar de compartir por aquí un momento y voy a abrir un documento de Excel para que esta formulita la apliquemos. No sé si hasta aquí, antes de que arranquemos con con el desarrollo del ejercicio en Excel, no sé si tienen alguna duda. Me gustaría escucharlos. En este método no pasa lo que se pasa en el anterior, en el del punto fijo, de que tal vez dependiendo del despegue que hiciéramos iba a variar en nuestros errores. O sea, tenemos que No, encontrar, no, ¿verdad? no, aquí solo hay una fórmula, no hay despeje que hacer. No, o sea, ¿Verdad? Esa me refiero formulita no cambia. a que si no va a existir, o sea, nosotros al final vamos a ver si si converge o diverge, ¿verdad? Pero como en el anterior que tenemos que estar intentando y eso, no, aquí no, ¿verdad? No. Aquí es fijo. Sí, aquí a usted le van a dar 2 puntos iniciales, le van a dar f de x y, y con esos valores usted va a tener que calcular la siguiente iteración. Y ya, ¿verdad? Ya estuvo prácticamente, no hay mucha vuelta. Y el método o convergerá o no lo hará. Pero no tenemos que hacer nosotros ningún otro despeje. El despeje ya está hecho, o sea, el trabajo ya está realizado. Alguien descubrió esta formulita que les acabo de mostrar en el PDF, siguiendo lo que yo les mencioné en la pizarra, ¿verdad? La gráfica con el método de la secante, y es un método abierto, no siempre converge, pero sí converge, lo hace de manera veloz. Por lo general, no se necesitan tantas iteraciones. Ok, gracias. Entonces, ¿queda satisfecha ahí la duda, Hugo? Sí, gracias. Listo. Bueno, entonces voy a empezar a compartirles por aquí Excel y vamos a ir con nuestro ejercicio clásico. Bueno, voy a copiar por aquí primero la formulita por si se nos olvida. Voy a pegar. Bueno, voy a recortar esto. Está muy grande. No necesito todo el libro. Está un poco lento esto, pero es el tener tantas aplicaciones abiertas hace que la máquina esté casi deteniendo el mundo. Solo es esto lo que yo necesito. Dejémosla que respire, ¿va? Está un poco trabadita la máquina. Solo es esto. Con esto me basta. ¿Ok? Con esto ya puedo recordar la fórmula. Miren. Entonces, ¿se acuerdan que normalmente nosotros hemos estado trabajando
con la ecuación x al cuadrado menos e elevado a la x. Vamos a ver. Así. X al cuadrado menos exponencial elevado a la x igual a 0. Así o al revés, ¿verdad? Pero bueno, vamos a trabajar con este en esta ocasión. Ya no me acuerdo si es esta o la otra, pero igual va a tener solución. Y si quieren, en esta ocasión, démonos unos valores iniciales. Digamos pues que x sub 0, manejémoslo como, ¿les parece si lo dejamos como 0? Y digamos que x sub 1 sea para nosotros negativo 0.5. Que estos sean nuestros valores iniciales, digamos, para esta ecuación. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para determinar cuál va a ser la solución? Fácil, pongamos por aquí, dejándonos llevar por la nomenclatura que se utiliza, voy a poner por acá x sub i, luego x sub i menos 1 sería lo ideal, ¿verdad? Aquí, x sub i menos 1, x sub i, para que estén en orden, y luego x sub i más 1. A continuación, voy a poner f de x sub i menos 1, f de x sub i, y colocaré por acá realmente no necesito f de x sub i más 1, ¿no? No lo necesito, entonces no lo voy a calcular. Voy a poner por aquí el error. Eso sí, ¿verdad? Recuerden, manejamos el mismo error siempre, sin importar quién es el método. ¿Ok? Entonces, por aquí en x sub i menos 1, coloco este valor, ¿verdad? El primero. Que nosotros decimos que vamos a manejar el 0. Donde va el x sub i, pongo el que yo he denotado aquí como x sub 1, que es el negativo 0.5. Este me tengo que esperar, todavía no lo calculo porque para calcular ese necesito tener quién es f de sub i y necesito saber quién es f de x sub i menos 1. Entonces primero hago esos cálculos por aquí. ¿Quién es f de x sub i menos 1? Pues dependerá de la función, pero en esta ocasión es x al cuadrado, o sea, agarro este valor, x sub i menos 1, y lo elevo al cuadrado, menos la exponencial de este mismo valor. Y ya tengo el cálculo. ¿Se dan cuenta? Me da negativo 1 en esta ocasión. Sí, claro, porque es 0, ¿no? 0 al cuadrado menos exponencial de 0 es negativo 1. Esta formulita la puedo simplemente arrastrar porque va a ser la misma. Observen. Este al cuadrado menos la exponencial, del mismo. Entonces, aquí ya tengo quién es xy, ya tengo quién es x sub i menos 1, ya tengo f de x sub i menos 1 y ya conozco también quién es f de x sub i. ¿Qué me toca hacer aquí para determinar el nuevo valor? Simplemente aplicar esta formulita. ¿Ok? Entonces vamos a escribir esto es igual a x sub i, o sea, a este, menos... Y aquí voy a abrir paréntesis. ¿Ok? Fíjense, ¿qué tengo en el numerador? Todo lo que tengo en el numerador lo voy a meter dentro de este paréntesis. Tengo la multiplicación de f de x sub i, o sea, este, por una resta. ¿A quiénes voy a restar? Por eso abro paréntesis de nuevo. Resto a x sub i menos 1, o sea, a este, menos
el valor de x sub i, o sea, este de por acá. ¿Ok? Cierro la llave del numerador y divido. ¿Entre qué expresión? La expresión que está en el denominador también la voy a meter dentro de paréntesis. ¿Ok? Entonces, f de x sub i menos 1. ¿Quién es este? Debe de ser D11, ¿va? Ahí lo pongo. Menos f de x sub i, que debe de ser E11, ¿cierto? Cierro las llaves y le doy Enter. Y ahí tengo ya el resultado. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasará aquí en la segunda iteración, que es clave? Acuérdense, solamente vamos a desplazar estos dos, a x sub i y a x sub i más 1, para que ahora este x sub i, el negativo 0.5, pase a ser x sub i menos 1, y este que hemos encontrado como el x sub i más 1 pase a ser x sub i. Y el que ya no vamos a volver a tocar es el 0, ¿no? Entonces, para que nos quede, entre comillas, programado, le ponemos aquí que este sea igual a esto. Esto se va a repetir siempre, ¿verdad? Solo vamos a ir desplazando los valores estos. ¿Ok? Entonces simplemente le doy que ese sea igual a este y que este sea igual a este de acá. Aquí puedo copiar la fórmula porque se acuerdan, tengo que calcular el f. Entonces funcionará igual, miren. Este elevado al cuadrado menos la exponencial del mismo. Y aquí también puedo copiar simplemente la fórmula porque el arrastre funciona. Me queda este elevado al cuadrado menos la exponencial del mismo, que es la función que nosotros estamos trabajando. Y con este también puedo arrastrar la fórmula. ¿Por qué? Porque miren, me va a quedar adaptada con los datos de este segundo renglón. Entonces aquí tengo ya una nueva aproximación. Acuérdense, cuando yo tengo dos aproximaciones, entonces ahora ya tengo la posibilidad de calcular el error. El error es el valor absoluto de la resta del más nuevo, menos el anterior, dividido entre el más nuevo. Y esto lo multiplicamos por 100. Ahí tenemos, el error anda en el 11%. A partir de aquí de la segunda línea, en la segunda línea es donde ya tenemos ahora sí todo bien programado y simplemente podemos arrastrar la formulita. Bueno, de hecho me he pasado, miren, tal vez solo tendría que haber llegado hasta aquí, ¿verdad? Miren, ahí, aquí observen el error. Es la primera vez en la cual el error baja de 0.1%. Entonces, si chequeamos, la respuesta es esta, ¿verdad? El último x sub i más 1 que hemos obtenido. Negativo 0.70346785. Que seguramente coincidirá con o está muy cerca de las respuestas que hemos encontrado con los otros métodos que anteriormente hemos estado estudiando. ¿Cierto? Chequenlos y van a ver, vayan a verlas. Chequen sus cuadernos y verán la evidencia al respecto. Entonces, el método en este caso, por ejemplo, funcionó. ¿Cómo se da cuenta usted de que el método no funciona? Bueno, si aquí el error le empieza a crecer en lugar de ir bajando, quiere decir que los valores no están quedando pegaditos uno a la par del otro, sino que, por el contrario, se están alejando quizá los unos de los otros o no es constante el acercamiento. Uno queda pegadito, el otro alejado, o esto pegadito, el otro alejado, y van en ese jueguito. Hay diversas formas en cómo puede diverger una serie, ¿verdad?